Hoy vamos a estar compartiendo la vida de un hombre del que se habla muy poco. La Biblia lo menciona solamente en un pasaje y solamente en 10 versículos de ese pasaje. O sea, es un documento que nos habla un poco de esa persona que hoy vamos a mirar, que hoy vamos a tratar de entender. Y yo mismo estaba pensando en la semana, ¿cuántas veces yo oí hablar o predicar sobre este hombre del que hoy vamos a ver? Y la verdad que hice memoria, y haciendo memoria, debo de reconocer de que no escuché muchas charlas, estudios, predicaciones que hablen de él. Y me refiero a Simeón. Simeón es un hombre, era un hombre, que no tenía menos de 100 años cuando él vive este episodio, él participa de este episodio. Era un hombre anciano, diría con todo respeto, un hombre viejo. Y Simeón se encuentra, o la historia de Simeón se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35. ¿Tenés Biblia? ¿Tenés la aplicación de Biblia en tu celular? Yo te animo y te aliento a que lo abras en este momento. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35. Bien, igual lo tenemos en pantalla y lo podés seguir con tus ojos allí. Dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Observen estos dos detalles, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Subraye esa frase. Y le había revelado el Espíritu Santo que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor, al Mesías. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. Dios bendiga esta palabra. Y aquí tenemos la historia de este hombre que tenía la función de ser sacerdote, por eso estaba en el templo. Pero no es que esa función lo calificó para esto que estamos viendo. En realidad fueron condiciones propias las que lo calificaron a Simeón para vivir lo que vivió. Y yo ruego al Espíritu Santo que te pueda revelar en esta mañana la dimensión del corazón y del espíritu de este hombre, de Simeón. Por eso digo, se habla poco de él, pero él tiene tanto que enseñarnos, que mostrarnos, que revelarnos. Él tenía un sentir en su corazón de que no quería partir, era un hombre viejo, pero no quería partir sin antes ver al Mesías, a Jesús. Aunque él no sabía en ese momento qué nombre tenía, pero sí sabía de que Dios iba a enviar a alguien que venía desde el cielo,
que venía y era Dios y que iba a redimir al pueblo de Israel, que iba a salvar. Así que él tenía este anhelo profundo de no dejar esta tierra sin antes conocer al Mesías. Y Dios le concedió ese deseo. Y estando allí, en la entrada del templo, venía María y José con el niño en brazos para cumplir con la ley judía, de entregar a su hijo y especialmente los primogénitos, de dedicarlos al Señor. Y allí estaba Simeón. Y Simeón pudo inmediatamente darse cuenta. El Espíritu de Dios le revelaba que ese niño que estaba en brazos, que era un bebé, apenas un bebé de 8 días, era el Salvador del mundo. Tremendo. Y yo quiero que por un instante te pongas en la piel de este hombre. Un anhelo de muchos años, un pedido de corazón al Señor, y Dios le cumple ese deseo, ese anhelo de ver al Señor. Y él va a hacer 2 declaraciones, una con respecto al Mesías, que luego lo vamos a profundizar, y otra con respecto a María, cuando dice que una espada atravesará tu corazón, o sea, María iba a sufrir. Y de hecho en la historia, cuando uno lee los evangelios y ve justamente que en la crucifixión de Jesús, allí estaba María y las mujeres y los discípulos, y todos vieron, y especialmente el corazón de María estaba desgarrado, viendo, presenciando la muerte de Jesús hasta ese momento. Pero quisiera compartir con ustedes por lo menos 3 ideas, y más que ideas, 3 convicciones, tres realidades que Simeón nos va a enseñar. La primera, allí en el versículo 25, dice que era justo, devoto y esperaba al Mesías. Una persona justa es una persona obediente, porque a veces el término justo nos supera o de alguna manera nos cuesta definir. ¿Qué es una persona justa? Pero cuando uno va al contenido y al sentido bíblico y de la palabra original, la persona justa es una persona obediente. Significa que Dios se conmueve, Dios responde, Dios reacciona a los obedientes. Significa que cuando yo obedezco a Dios, agrado a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, sintonizo con Dios. Cuando yo obedezco a Dios, me pongo en relación directa con el pensar y el sentir de Dios. La segunda cosa que allí se nos habla de Simeón es que era devoto, y una persona devota es una persona que amaba profundamente a Dios. O sea, no puede haber devoción si no hay un amor profundo. Por eso de que te lo coloco en paralelo. ¿Qué es una persona devota? Una persona que en este caso devota a Dios es una persona que ama profundamente a Dios. Así que tengo en Simeón una persona que era obediente a Dios y que amaba profundamente a Dios. El tercer concepto de aquí, cuando define acerca de Simeón, es que él esperaba al Mesías. O sea, él tenía una esperanza viva en su corazón. Él tenía un anhelo profundo de poder conocer, y era su pedido, era su anhelo, Señor, que no parta sin antes ver al Mesías de Dios. Entonces aquí tengo 3 ingredientes que si usted quisiera hacer una comida, una torta, en este caso, por supuesto, no es físico lo que estoy diciendo, sino que desde el punto de vista espiritual, usted necesita 3 ingredientes, los mismos ingredientes que Simeón tenía. Era obediente, amaba profundamente a Dios y esperaba al Mesías, la manifestación del Mesías, la irrupción del Mesías en la historia humana. Este era el antecedente, de alguna manera. Este
Este era el expediente de Simeón que nos puede dar un claro concepto, una clara idea de cómo era este varón, de cómo era este hombre. Me voy a parar un segundito en esta descripción que se hace acerca de Simeón. Obediente, que amaba profundamente y que esperaba al Señor. Yo tengo que hacer el puente, y de hecho lo estaba haciendo cuando meditaba en esta palabra. Tengo que hacer el puente conmigo. Yo te invito a que hagas puente también con tu propia vida. Y la pregunta sería, ¿estos tres ingredientes están presentes en vos? ¿Estos tres ingredientes están en tu vida, están en tu corazón? ¿Son tu patrimonio? ¿Son el centro de tu vida? O sea, obediencia irrestricta a Dios, un amor profundo por Dios y una esperanza de que Cristo vuelve. Ahora me quiero detener un segundo más. La obediencia en la Biblia es un sinónimo de fe. Significa, y se acuerdan de la historia del centurión que fue a Jesús porque tenía un siervo, su siervo estaba enfermo de muerte y había oído que Jesús sanaba y lo fue a ver. Y este centurión romano, que era un oficial romano, un hombre de guerra, un militar, Jesús cuando va a verlo y le cuenta y le dice qué pasa con su siervo, dice, bueno, vamos a tu casa. Le dice, no, Señor, no soy digno de recibirte a mi casa. Pero yo soy un hombre de guerra, un hombre militar, que doy una orden y la cumplen. Y digo, anda y va. Y digo, vení y viene al soldado al que le refiere la orden. Por lo tanto, Señor, pronuncia la palabra y mi siervo sanará. Entonces, observe, digamos, cuando a veces hablamos de fe, esta palabrita que solo tiene dos palabras, pero que es un mundo de desconocimiento para mucha gente y para muchos a veces de nosotros también. ¿Qué es fe? Fe es obediencia. Fe es obediencia a rajatablas a lo que Dios dice. ¿Querés andar en fe? Obedece a Dios. ¿Querés moverte en fe? Obedece a Dios. ¿Querés descubrir la dimensión novedosa de la fe en tu vida? Obedece a Dios. Comenzá obedeciendo a Dios y vas a ver cómo obediencia y fe así van de la mano. ¿Estamos de acuerdo? La segunda cosa que hemos visto es el amor profundo. Si tuvieras que medir tu amor, ¿cuánto le darías? Esta semana hacía tiempo que quería comprar este implemento. Los que conocen casa tenemos una pileta de plástico, de fibra. Y bueno, al comienzo de temporada, los que tienen pileta hay que pintar, rasquetear, bueno, tratar de ponerla en orden. Pero había una cosa que me faltaba y la última vez se me había podrido el agua, había puesto verde. Y hablando, hoy no vino, pero hablando con Tito, el matrimonio peruano que son miembros de la iglesia, que también tiene una pileta, me dice, tenés que comprar un pHímetro. O sea, tenés que medir el pH, que es el grado de acidez del agua. Bueno, fui y lo compré. Cuando le pregunto cuánto era, realmente estuve sufriendo, perdiendo plata con cloro, con todo lo que sea, con la limpieza, y por 2,50 mangos, dirían, creo yo. Y allí estaba, bueno, yo contento como mono con dos colas, me volví a casa con el pHímetro. Y empecé a medir, y claro, el pHímetro tiene escalas. Y usted tiene, digamos, hay un reactivo que usted le pone, toma el agua de la pileta y le mide, tanto sea el cloro, o sea, la cantidad de cloro, y le mide también el pH, que significa el grado de acidez del agua. Y tiene una escala. Y yo contento con los resultados, porque la escala me daba dentro del rango correcto, de que estaba bien. ¿Y por qué te cuento esto? Porque ¿cómo anda el pHímetro de tu corazón?
Si hoy tendrías que tomar la muestra y tendrías que poner los dos reactivos y ver cómo anda tu amor por Dios, cómo está tu corazón con respecto a Dios, cómo está tu vida emocional con respecto a Dios. A veces hemos amado tantas cosas y nos fue mal, que hoy debiéramos reflexionar para amar profundamente a Dios, para que nuestro amor realmente esté direccionado a la presencia de Dios. Dios sea el amor de tu vida. Yo sé que a los hombres no nos gustan mucho estas frases pintorescas, ¿no es cierto?, y románticas, pero cuando Dios llega a ser el amor de la vida, todo tiene otra dimensión, todo tiene otro color, todo tiene otro sabor. Descubro cuando pongo mi amor en el Señor, cuando dirijo mi amor hacia el Señor, estoy poniendo mi corazón detrás. O sea, fíjense de que el Señor decía que allí donde está tu corazón, allí está tu tesoro, ¿no? Y cuando pongo el corazón en la presencia de Dios, entonces estoy diciendo mucho más que, ay, Señor, te amo, y todo el romanticismo que se le puede ocurrir. Yo estoy diciendo, Señor, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo sé que aquí hay algunos de ustedes, y también sé que hay algunos varones, que han vivido de las vidas más difíciles, más complejas, donde han tenido experiencias realmente complicadas en la vida, y sin embargo cuando llegaron al Señor, y hoy a veces los escucho, yo amo a Dios, dice. Lo amo al Señor con todo mi corazón porque mi vida cambió con Él. Cuando amas al Señor, cosas profundas te pasan, cosas enormes te pasan. Empezás a descubrir un mundo distinto, un mundo diferente. Dios es amor. Entonces no solamente yo lo amo a Él, Él me ama a mí. Él me ama a mí. Es un ida y vuelta, tal cual como con tu esposa, con tu esposo, novia o novia. O sea, no es normal que uno ame y el otro desprecie. ¿Cuánto durarías vos en una relación de esa naturaleza? Yo creo que minutos. Pero cuando yo amo y me aman, entonces empiezo a tener y a sentir, a experimentar una completud, algo completo en mí. Y Dios me ama, sí. Y Dios te ama, sí. Y quiero decirte algo que no es nuevo para algunos de ustedes, pero como hay algunos nuevos con nosotros hoy, quiero decirte que Dios no te va a amar más porque seas bueno, ni te ama menos porque seas malo. Dios quiere que seas bueno. Dios quiere que permitas que Él cambie tu vida. Pero su amor no está relacionado o no está, digamos, sujeto a tu conducta. Y entonces puedo pensar, ¿y cuando no hago las cosas bien, Dios me ama? La respuesta es sí. ¿Y cuando hago las cosas bien, Dios me ama? Sí. Doblemente sí. Entonces, Dios no te condiciona por cómo te portás. Dios te ama y te ama con amor eterno. Hace un rato Silvina nos hablaba. Con amor eterno te he amado. Entonces, cuando yo amo a Dios, empiezo a entender que Dios también me ama a mí. Porque es recíproco. Porque es un camino de ida y vuelta. Y mi vida es edificada, mi vida es bendecida. Y yo sé que hoy estamos en la época de la primavera, en la estación de la primavera, y nos gusta ver las flores y las plantas y demás. Puedo contarlos de todo lo que pasa en el jardín de mi casa, pero no es el momento. Pero mucho más que andar, o sea, pensar o ver o prestar atención de lo lindo que es esta época del año, en forma poética quiero decirte de que cuando conoces al Señor, entonces entraste en la primavera de tu vida. ¿Te gustó la frase? ¿Eh? Bien, no me sale muy seguido, pero esta vez me salió. Hasta ahora estuve casi como en una introducción para entender el corazón de Simeón. Recuerden, obediencia, amor profundo y una esperanza viva en la venida del Mesías.
En el versículo 25 de allí de Lucas capítulo 2, dice que el Espíritu Santo estaba con él. Fíjense al final, ¿eh? El Espíritu Santo estaba con él. Esto es impactante. Y uno va a decir, ¿qué tiene de impactante? Bueno, le cuento. El Espíritu Santo se movía en la época pre-Jesús, antes de Jesús, y se movía en forma particular y personal sobre algunas personas. Pero se movía el Espíritu Santo o actuaba el Espíritu Santo cuando tenían una misión que cumplir, cuando tenían un llamado para cumplir. Y aquí nos cuesta un poquito entender cuál era, Simeón qué tipo de llamado tenía. Y por lo menos el texto bíblico no nos coloca, o no lo coloca a Simeón, por ejemplo, como uno de los profetas, no lo coloca a Simeón como alguno de los reyes de Israel, no lo coloca a Simeón como un libertador en la época de los jueces que Dios levantaba a determinados hombres para liberar a Israel del yugo de los amalecitas, moabitas y otros pueblos vecinos. Pero la expresión es muy clara, dice que el Espíritu Santo estaba con él. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a morar en los creyentes? En Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia que estaba reunida, sobre los 120, y no solamente en los 120, sino que a partir de allí todos los que recibían a Cristo y los apóstoles oraban por ellos, recibían al Espíritu Santo. Entonces, a mí me parece que nos encontramos con un adelantado. Nos estamos encontrando con alguien que está viviendo anticipadamente algo que venía y estaba reservado para después. Él recibe de antemano algo que los demás iban a recibir más adelante. El Espíritu Santo estaba con él. Y esto está emparentado, absolutamente emparentado con aquellas tres cosas que caracterizaban a Simeón. ¿Se acuerdan? Obediencia, amor profundo y esperanza en la venida de Cristo. Entonces, eso hacía, digamos, el terreno, eso era el terreno fértil para esto que está diciendo ahora el Evangelio de Lucas. Lucas, el médico que es el autor de este libro, de este Evangelio. El Espíritu Santo estaba con él. No era común en ese tiempo que ocurrieran las cosas de este modo, pero en él sí. ¿Y sabe qué me parece ver? Que los hombres y las mujeres que tienen estos tres ingredientes en su vida, ¿me ayuda? ¿Cuál era el primero? Obediencia. El segundo, amor profundo. El tercero, esperanza en la venida de Jesús, en la venida del Mesías. Estos tres ingredientes daban como resultado la presencia manifiesta del Espíritu Santo en la vida de Simeón. Vamos a ver dos versículos aleatorios. Ezequiel 36, 27. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Esto fue dicho por Isaías 700 años antes del episodio que estamos viendo. Fíjense qué coherencia existe entre la vivencia de Simeón y lo que está diciendo el profeta Isaías esos 700 años antes de la venida de Jesús. Infundiré mi espíritu en ustedes. El deseo de Dios es darte de su espíritu. El anhelo del Señor es que tengas al espíritu. Leemos un versículo más. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Mi hermano, mi hermana, sos portador de la presencia del Espíritu. Sos domicilio de Dios.
Dios habita por su Espíritu Santo en tu vida. Los que han conocido a Jesús, los que tuvieron un encuentro con Jesús, del que luego voy a hablar, por si alguno que está en esta mañana nunca ha tenido la experiencia de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón. Eso lo vamos a ver en un instante. Pero aquellos que lo han hecho, el Espíritu Santo habita. Entonces, no solamente creo en Dios, no solamente me identifico con las cosas de Dios, no solamente me interesan las cosas de Dios, sino que lo tengo a Dios. Eso marca diferencias. Los hombres y las mujeres que tienen a Dios se notan. No pasan desapercibidos. Hace un rato Silvina nos hablaba de tu entorno, del mío. Yo les he contado la historia de un compañero de trabajo antiguamente de que nunca había hablado del Señor. Era cristiano, pero nunca había abierto la boca en el trabajo y de pronto alguien que tenía necesidad del Señor y abrió su corazón y dice, ¿qué tienen ustedes? Pues estaba yo también en la conversación. Y entonces le hablamos del Señor Jesús. Y este hombre, que era compañero del que estaba al lado, dice, pero escúchame, tantos años que trabajamos juntos y nunca me hablaste de esto. ¡Plah! Lo mató. Se acabó, no hablo más. Tantos años estuviste conmigo y nunca me hablaste de Jesús. Hace un rato hablaba con un hermano muy querido y me decía, estaba en la facultad y estaba hablando en el momento intermedio y estaba hablando de que yo soy un hijo de Dios, que yo soy cristiano. Y el otro dijo, yo también. Y de pronto ocurrió esto, se produjo una sincronía, porque los dos son hijos de Dios. Pero si no abrías la boca, ¿cómo van a saberlo? Mi hermano querido, mi hermana querida, es un tiempo donde guardar silencio es mortal. Porque cuando guardas silencio, otro no recibe. Mientras que abrís tu boca para hablar de Jesús, le das la oportunidad que otro crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. Así que somos decisivos para la vida de otros, aunque nunca lo hemos pensado de esta manera. Somos decisivos para la vida de otros. Así que el silencio no sea característica tuya a partir de ahora, sino que el abrir tu boca para hablar de Dios sea lo que te haga sobresalir de alguna manera. La segunda verdad, dijimos que el Espíritu de Dios estaba en él. Pero ahora, en el versículo 27, dice algo que realmente es impactante. Movido por el Espíritu. Movido. Entonces no solamente el Espíritu de Dios estaba en él, sino que lo movía a él. Movido por el Espíritu fue al templo. ¿Y qué pasó? Se produjo lo que tanto anhelaba, ver al Mesías en brazos. Movido. Movido es conducido, movido es guiado. Cuando el Espíritu de Dios habita en vos, cuando tenés naturaleza de Dios en tu corazón, presencia de Dios en tu corazón, también sos dirigido. ¿Cuántos problemas nos vamos a ahorrar cuando nos dejemos dirigir por Dios? ¿Cuántos problemas nos vamos a ahorrar? Por un instante hace memoria de cuántos fracasos, cuántas crisis, cuántos traumas has tenido en tu vida. Y a lo mejor varios de ellos podrían haberse evitado si en aquel momento o en aquellos momentos permitías que Dios dirigiera tus pasos. Cuando dejo que Dios me hable y me dirija, me diga para dónde ir, cómo ir, qué hacer, la vida se me simplifica. La vida se hace más fácil. Porque uno de los dilemas que todos enfrentamos es ¿qué hago frente a esta realidad? ¿Qué hago frente a este problema? ¿Cómo resuelvo esto?
Pero cuando cuento con el aval, la presencia y la dirección de Dios en mi vida, las cosas entonces se cambian, son distintas, son diferentes. Y estos versículos que vamos a ver ahora te lo van a indicar. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son... No lo escucho. Significa que si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es un hijo de Dios. Si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, usted no es hijo de Dios, por traspolación. Entonces, ¿sos un hijo de una hija de Dios? Amén. Tenés que ser guiado por el Espíritu. Yo sé que a veces trabajamos o respondemos en forma impulsiva. Buscamos solucionar los problemas como nos parecen. Después vienen los dolores de cabeza. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Yo deseo de todo mi corazón que esta palabra se marque a fuego en nuestras vidas en esta mañana, porque esto nos va a evitar muchos fracasos y muchas lágrimas. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Nuestra oración tiene que empezar a cambiar, y en el sentido de decir, Señor, bendecime, empiezo a orar, Señor, guíame. ¿Comprende? Hay un cambio pequeño, pero notable. En lugar de que yo egocéntricamente le esté pidiendo a Dios que me bendiga, que me prospere, que me den el aumento en el laburo, que mis hijos me obedezcan, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pidiendo, sino ahora empiezo a orar, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero ir para donde vos vas. Señor, yo quiero hacer lo que ya tenés en tus planes para mi vida. Quiero hacerlo. Isaías 30, 21. Este versículo lo tendrías que tener, pero mira, márcalo en tu Biblia o tenelo allí. Mirá, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Es atómica esta palabra, ¿no le parece? Cuando me topé con esta palabra, me caí de nariz. Pero no se me corrigió, sigue siendo larga como antes. Pero es tremenda esta palabra, es enorme. No lo saquen, por favor, dejen el versículo. Esta palabra es maravillosa. Me está diciendo que si te desvías para la derecha o para la izquierda, ese no va a ser el problema. El tema es que tengas tus oídos abiertos, porque Dios va a hablarte y te va a decir, por acá es el camino. Entonces no estás ansioso, estoy robando el tema al taller del sábado, no vas a estar ansioso, no vas a estar desesperado, no va a haber angustia en tu vida, porque sí, no veo claro adelante, pero no importa, Dios está conmigo y Él me guiará. Tener esta certeza en la vida vale oro. Vale oro. Y no cotiza en bolsa. Pero lo tienes que ir a buscar. Este es el camino. Tengo un Dios. Tenemos un Dios que se especializa en marcarnos y en mostrarnos el camino. Para Él es un placer guiarnos. Y tiene todas las referencias, tiene toda la autoridad, tiene toda la sabiduría para decirme por dónde ir y que me vaya bien. Tengo que empezar a preguntarle al Señor si como vivo está bien. Tengo que empezar a preguntarle al Señor si en mi hogar las cosas están bien. Tengo que empezar a preguntarle al Señor si lo que hablo está bien. A veces venimos de historias de vida, a veces venimos de situaciones, a veces como antes éramos de una manera y yo soy así que no.
Dios no quiere dejarte como estabas, Dios quiere cambiarte, transformarte, para que vayas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Para que seas como Silvina nos dijo hace un rato, que seas como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Les conté que ese era el versículo preferido de mi papá, allí en Proverbios, creo que es por capítulo 4. Los que creemos en el Señor, los que confiamos en Dios, somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando el Espíritu de Dios guía, hay novedad de vida. Cuando estoy estancado, estoy en problemas. Cuando pasan los años y siempre sigo igual, estoy en gravísimos problemas. Y necesito que Dios haga algo conmigo. Casi terminando, el tercer y último punto. Hay allí dos cosas que quiero remarcar. Versículo 34 de Lucas, capítulo 2. Dice, Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. De pronto, Simeón tenía una palabra profética. Tenía algo que decir. Y no era cualquier cosa. O sea, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo una palabra profética para con los padres y también para con Jesús. Pero a mí me impacta ver algo. Vamos a mirar el versículo 32. Lucas 2, versículo 32 dice, habla de Jesús, del Mesías que estaba allí en sus brazos, dice, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esta palabra profética no estaba dirigida para los próximos e inmediatos años de Jesús. Esta palabra profética estaba dirigida para la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús venga, ya no viene a salvar, ahora viene a juzgar, ya no viene a que las personas le conozcan, ahora viene para establecer su reino. Entonces Simeón está teniendo una visión terrible, tremenda. Él estaba viendo la primera venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Él veía toda la historia. Él tenía revelación de todo lo que iba a ser ese bebé. Él no solamente miraba lo inmediato, que Jesús vino para salvar. Ahora está viendo al Cristo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que va a ser la luz que ilumina a las naciones y va a ser la gloria del pueblo de Israel. Quiero decirte algo. Esta semana pasó un hecho profético. Cuando el primer ministro israelí fue a dar una conferencia en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el 80% de los representantes se levantaron y se fueron. Lo dejaron solo. En una clara manifestación de rechazo a Israel. Presta atención, esto no es moco de pavo, Creo que los voy a sorprender en cabina, pero les pido por un instante que me puedan poner Zacarías capítulo 12, versículo 3. Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, o sea, contra Israel. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para que todos los pueblos, los que intenten moverla, quedarán despedazados. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra Israel. Esto se dio y se está dando y lo vamos a seguir viendo en los próximos días. España deja de venderle armas a Israel. Se prepondera el grupo Hamas
y no las víctimas y los secuestrados de Israel. Las Naciones Unidas han hecho un cambio proféticamente dramático. ¿Qué quiero decirte? Que el Señor vuelve pronto. Que las señales se están empezando a concatenar una tras otra. Y el cumplimiento de la voz profética y de los tiempos finales está. Por favor, mi amado hermano, mi amada hermana, que el Señor te abra los ojos en este momento para que de Simeón entendamos cuál es la verdadera posición que debamos tener para el tiempo que vivimos. Era un adelantado. Fue un adelantado. Obediente, amaba a Dios profundamente y esperaba la manifestación del Mesías. Segunda de Pedro 3:9, y es el último versículo que vemos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Simeón creía esto. Según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aleluya. El deseo de Dios es que te vuelvas a Dios. El deseo de Dios es que tomes en serio a Dios, dejes de jugar al cristiano y empieces a ser cristiano. El deseo de Dios es que realmente la obediencia, el amor profundo y la esperanza en la venida del Señor sean los tres pilares de tu fe en este día, en este tiempo, en esta época. Y una iglesia que espera, o sea, una iglesia que obedece, una iglesia que ama y una iglesia que espera la venida del Señor es una iglesia que el fuego no se apagará.